Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancá y Rivas, los mejores ponentes de México. Hace muchos años yo leí un artículo, de hecho era un artículo en alemán, que lo tuve que transcribir como mi examen de alemán en la prehistoria, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, para una clase de alemán, porque se tenía que acreditar el idioma. Y el artículo se llamaba Lo permanente y lo transitorio en la ciencia del derecho penal, que me parece que también se ha dicho mucho sobre lo permanente y lo transitorio en la ciencia del derecho. Y en este homenaje a nuestro, por supuesto, insigne magíster, como bien lo dijo don Alberto del Castillo del Valle, don Raúl Carrancá y Rivas, yo quisiera empezar precisamente por eso. ¿Qué cambia y qué queda? ¿Qué cuestiones podrán ser de alguna manera superadas por nuevas realidades sociales y, en consecuencia, necesidades de regulación jurídica? Pues bien, creo que la teoría del delito con el sistema acusatorio adversarial ha permanecido incólume. ¿En qué sentido lo digo? Recordar, por favor, esa reforma de 2008 no cambió en lo absoluto los contenidos de los elementos del delito. La teoría del delito no ha sufrido modificación. No deja de ser una conducta típica antijurídica culpable el delito. Tampoco se han modificado esas formas de intervención, por ejemplo, la autoridad de participación. De la misma manera, tampoco ha cambiado si el delito se queda, la conducta se queda en el estadio de la tentativa o si hay un resultado o no. Tampoco se han modificado las formas de autoría y participación. Por eso, cuando mi querida amiga la maestra Bugambilia Libertad me hace favor de invitarme a esta plática, que para mí es plática, yo, conferencias magistrales que la dicten los que saben de derecho. Yo soy un alumno del derecho también. Pero yo quise por lo menos dejar de relieve pues estas enseñanzas. Hace un momento yo tuve la oportunidad de hablar con nuestro homenajeado y le decía, usted ha dejado huella, mucha huella, y cada una de las determinaciones que nosotros hemos dictado, yo insisto en estos 23, casi 24 años de magistrado y 4 de juzgador, pues es obvio que todo lo que aprendí, todo lo que abrevé del texto, de los textos en general, de nuestro homenajeado, pues es obvio que los he ido plasmando en las resoluciones. Esa teoría del delito tan correctamente enunciada, tan puntualmente definida, de cuándo se estaba en una delgada línea entre una posibilidad de decisión y cuándo podría ser otro error de tipo error de provisión, culpa con representación, sin representación, etcétera, etcétera. Todo eso. ¿Qué ha permanecido en la ciencia de derecho? Esto. La teoría del delito no ha cambiado, de tal manera que las enseñanzas que nosotros hemos recibido de ese insigne magíster jurista, que bien lo dijiste, amigo Alberto del Castillo, don Raúl Carrancá Rivas, sigue aquí. Ha cambiado el camino para la determinación de si una conducta atribuida a determinada persona es delictiva o no, y en todo caso determinar las consecuencias jurídicas de ello. Pero está incólume, por supuesto, permítame esta expresión, el núcleo duro de lo que la teoría del delito es, no solo por cuantos componentes, también por cuanto a la autoría, la participación, la tentativa, el concurso delictivo. Sin embargo, quizá algo que habría de llamar poderosamente la atención cuando vimos a la luz al Código Nacional de Procedimientos Penales fue encontrar dentro de sus dispositivos algunas porciones normativas que las entendíamos, o por lo menos siempre las habíamos entendido así, como derecho sustantivo. El derecho sustantivo en cuanto a aquello que tiene que ver con
lo que se establece dogmáticamente, teóricamente, como la teoría del delito, es decir, los componentes de la misma. Y eso, y de su regulación, y de darlo a conocer, se encargan los códigos sustantivos, es decir, los códigos penales. Y es obvio que aún con esa muy buena decisión de que fuera un único código, yo estoy de acuerdo con ella, procesal penal, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, bien, seguimos teniendo muchos códigos sustantivos, es decir, cada código penal, o sea, por cada estado, ¿no? El Código Penal Federal y algunas conductas delictivas previstas en leyes especiales, leyes generales y leyes federales, y por supuesto también el Código de Justicia Militar. ¿Qué acontece con eso? Que quizá la intención del legislador para regular y plasmar en el Código Nacional de Procedimientos Penales ideas o contenidos sustantivos que tuvieran que ver con la teoría del delito, si bien nos pudo sorprender, yo siempre he dicho, busquémosle lo bueno a todo lo que acontece, soy un buscador de las cosas buenas, ¿no? ¿Qué digo? Pues está bien, está en un Código Nacional de Procedimientos Penales. La única problemática que pudiera darse es que aquello que estuviera regulado en la legislación sustantiva estadual o federal o especial, como le quieran llamar, si fuera contradictorio, pues ahí tendría que llevar a cabo el juzgador que esté aplicando esa porción normativa que tuviera que ver, por ejemplo, con un elemento positivo o un elemento negativo del delito que estuviera regulado de distinta manera en el Código Nacional de Procedimientos Penales a la forma en cómo se estableciera en el código sustantivo que habría de aplicar. ¿A qué voy con todo esto? Por eso quise intitular mi plática, insisto, en ese sentido, la teoría del delito, la gran enseñanza de nuestro homenajeado, quien nos dijo, quien en sus obras y en sus cátedras en UNAM, yo lamentablemente no fui su discípulo en aula, no lo fui, he sido su discípulo en la vida. De don Alberto del Castillo del Valle tuve el privilegio de ser su discípulo en la aula y sigo siendo su discípulo en la vida, pero de nuestro homenajeado lamentablemente no. Pero bueno, ¿cuánto aprendimos? Insisto, la verdad que era, sus libros eran simple y sencillamente el contenido del programa de muchas licenciaturas. Y lo digo con el mayor de los respetos. Las escuelas de derecho no hacían más que copiar el temario de los libros de nuestro maestro y esas eran lo que íbamos a analizar durante los ciclos escolares. Por favor, no se vayan a reír de mí. Mi ciclo escolar fue todavía anual. Ahora ya nadie habla de eso. Todos son semestrales, cuatrimestrales, trimestrales. Bien. Sin embargo, quiero en consecuencia referirme a específicos apartados muy puntuales en donde el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos hace referencia a contenidos que, insisto, son dogmáticos y por ello sustantivos, que tendrían, yo creo, que ser analizados sí en un momento determinado, pero sin jamás perder de vista el que, si bien decidió el legislador secundario adoptarlo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a mí me parece que primaría, es mi punto de vista, lo que establece el Código sustantivo, dependiendo de el que se tuviera que aplicar, el Código Penal Federal o el Código Penal Estadual o Estatal, es decir, fuero federal o fuero local. Yo quiero reiterar, a mí no me agrada en lo absoluto utilizar la expresión fuero común, a mí me parece denostativa, a mí, y yo no la utilizo. Me parece que somos jueces y magistrados tan nosotros como los de los estados o los de la Ciudad de México, que por razones de competencia nos toque, entre comillas, revisar sus resoluciones porque alguien haya manifestado en una demanda de amparo esa sentencia del Tribunal de Alzada, de la Sala, X del Tribunal Superior de Justicia, a mí me vulnera derechos fundamentales. Eso es otra cosa. Pero tan magistrados, mis compañeros como yo, es decir, tanto de la Federación como del Estado. Hecha esta aclaración, yo creo que primaría, en consecuencia, las determinaciones
y la regulación que de ello llevará a cabo los códigos sustantivos. Brevemente, entonces, voy a comentar, porque yo a las personas que nos hacen favor de escucharnos, pues sí quisiera suplicarles que cuando en algún momento tuvieran que tener alguna necesidad de la aplicación de estas porciones normativas, que lo diré, caramba, perdón que lo diga, los recursos en el sistema acusatorio, pues es que, Alberto, amigo, pues te critican, recuerda, hablan por envidia, entonces tú dime, ¿cuántos de esos críticos han escrito libros sobre recursos en el sistema acusatorio? Entonces sí me pongo a escucharlos, pero si no, mira, que sigan. Pero bueno, lo mismo diría yo exactamente de esto. A ver, vamos a ver qué cuestiones se establecieron en el Código Nacional de Procedimientos Penales que quizás sean estrictamente sustantivas. Compañeras y compañeros, revisarlo, analizar la forma en cómo esto pudiera aplicarse y sí, en todo caso, quizá un ejercicio de ponderación para en todo caso determinar cuál es la norma que nos orientara hacia una determinación de mayor justicia. Así de sencillo. Bien, pues es obvio el artículo 1, el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, de acuerdo al artículo 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice, claro, es de orden público, observancia general, delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios. Aquí viene la primera palabra en la que todos ustedes, todas y todos ustedes tendrán que pensar, delitos. ¿Y qué es el delito? Bien, vamos a ver qué nos dice el doctor Raúl Carranca Rivas de lo que el delito es y cuáles son sus componentes y cuáles son sus elementos negativos. Y cuando alguno de esos elementos van a verse excluidos por el ejercicio probatorio de aquella persona a quien le correspondiera a ello, por una defensa, etcétera, etcétera. Primer momento en consecuencia del código que habla de esto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sí, por supuesto, cuando nos habla de la expresión tan pequeñita, de 6 letras, delito. Un segundo momento, puede ser que haya más, pero yo me di a la tarea de lo que yo creo que son, y no son tantos. Artículo 20, reglas de competencia. Fíjense cómo en el artículo habla de delitos locales, y ya en el 20, los órganos jurisdiccionales del fuero, palabra que no me gusta, ya saben cuál, tendría que ser local, tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la jurisdicción. Si son del orden federal, los órganos jurisdiccionales federales. Pero viene una fracción cuarta de este 20, en caso de concurso de delitos, y está la regla. Cuando el hecho punible sea cometido en los límites de las circunscripciones judiciales, será competente el órgano jurisdiccional, ya está en la regla. El maestro Carranca Rivas nos enseñó mucho sobre las reglas competenciales. Precisamente esto que aquí se plasma, él lo tiene muy desarrollado y bueno, bendigo y envidio, que sea pecado, a las personas que lo pudieron escuchar en el aula, a las personas que tuvieron ese privilegio de ser sus discípulos. En consecuencia, estas reglas de competencia también tendrían, por supuesto, que ver con la regla, perdón, con la enseñanza que nos hubiera dejado nuestro maestro, nuestro homenajeado. Y por supuesto, también aquí se habla del concurso delictivos. Bien, un artículo más, causas de acumulación y conexidad. Y en la parte, es el artículo 30, y en la parte final del artículo 30 tiene una definición. Existe concurso erral cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. De eso, los códigos sustantivos ya se encargan. Estas definiciones son de derecho sustantivo, es decir, deben de estar en los códigos penales, no en un código procesal penal. Sin embargo, aquí lo dice. Siguiente punto seguido, existirá concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. No existirá concurso cuando se trate de delito continuado en términos de la legislación aplicable. En estos casos se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente. Insisto, para mí primaría lo que establece el código sustantivo y no necesariamente lo que dice el 30. Sin embargo, bien, pues ya tenemos, como quiera que sea, también una definición.
Me voy varios artículos adelante. Uno de ellos es, me parece, de mucha trascendencia, que lo diré, lo voy a sostener siempre. No nos pudimos quitar el auto de vinculación a proceso, no pudimos quitarnos un auto de plazo constitucional y todo lo que se prometió en cuanto a la celeridad de los asuntos, de que esto iba a ser más rápido, pues no lo está haciendo precisamente porque nosotros mismos, es decir, los legisladores, dijeron, determinaron, consideraron, bueno, pues que sí, que tiene que haber una causa probable y decirlo en una vinculación a proceso, que si se llama este auto que lo dicta un juez de control una vez que ya se ha formulado imputación, que se le haya escuchado a la parte que se le impute esa conducta que la ley señale como delito. Pero bueno, aquí deja muy claro las condiciones o los requisitos para el auto de vinculación a proceso del 316. Y la fracción tercera nos dice de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, expuestos. No los tiene a la vista el juez de control, los expone el Ministerio Público. Se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Y aquí viene la obra de nuestro maestro. ¿Y qué es el delito? Insisto nuevamente. Y entonces esa necesidad de análisis se torna muy interesante. Bien, lo va a decir el juez de control. En consecuencia, que se establezca el por qué se considera que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Y conste con indicios racionales, datos de prueba idóneos, pertinentes, en su conjunto suficientes, se va a hacer la determinación, se va a asumir la decisión de que sí, hay caso probable de que se haya cometido este hecho que la ley señala como delito. Pero la segunda condición de fondo es muy importante, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Todos ustedes ya saben estos contenidos. Esta probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, nuevamente me trae a la memoria a mi maestro, el doctor Carranza Riva. ¿Por qué? Porque nos enseñó las reglas y las doctrinas y la teoría de la autoría y de la participación. ¿Quién es autor y quién es partícipe en la comisión de un evento delictivo? Lo permanente y lo transitorio en la ciencia del derecho. Eso no va a cambiar, porque nuestro maestro nos enseñó, eso va a seguir aquí. Así es sencillo. Por ello, es que traigo a colación, sí, estas enseñanzas, insisto, yo creo que son muy importantes, pero sobre todo recordar, sí cambia la forma de decir el derecho. El camino para determinar si hay una conducta delictiva o no, para indagar quién fue la persona que hubiera cometido esa conducta delictiva y en consecuencia aplicarle las sanciones previstas en la norma para ello. Eso me parece que no tiene problema. Lo que permanece es esas enseñanzas que nos dio nuestro homenajeado, homenajeado. Bien, dos artículos más. Yo con estos me quedaría. El artículo que hace referencia a la sentencia condenatoria, que es el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el 406, que se refiere a la sentencia condenatoria. Bien, la sentencia absolutoria, y lo dice claro el 405, tiene un apartado muy específico. El primer párrafo es una regla procesal, ordena el Tribunal de Enjuiciamiento que se tome nota de levantamiento de las medidas y se ejecute inmediatamente. Pero después el párrafo segundo nos trae a colación la necesidad de este conocimiento que nosotros debemos de poseer sobre cuáles son los elementos del delito. Empezaría por decirles, ustedes lo saben, vamos a ver una definición del delito. ¿Qué dicen los códigos penales? Pues no todos los códigos penales definen lo que el delito es. Y la gran mayoría de ellos se decantan por establecer delito es el acto de omisión que sanciona las leyes penales. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿en dónde está una definición de delito ahí? Bueno, veamos lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Pues que el legislador te está diciendo
que solo los actos o las omisiones pueden ser sancionadas por las leyes penales y que el pensamiento no delinque. Entonces eso es lo bueno, aunque quizás siempre hayamos querido o hubiéramos deseado una mejor definición en los códigos penales, no todos lo tienen así. Eso lo tendríamos que encontrar, voy a hablar del Código Penal Federal, a contrario sensu de lo que establece el artículo 15 del Código Penal Federal cuando hace saber cuáles son las causas de exclusión del delito. En consecuencia, es a contrario sensu si no adviertes que alguna de esas hipótesis se evidencien en la causa, en la determinación que usted está asumiendo, consta, insisto, puede ser vinculación a proceso, y en consecuencia no vinculación a proceso, si encontramos un elemento negativo del delito. Pero también puede ser una sentencia, y el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos hace saber cuándo va a haber sentencia absolutoria, el 406, cuándo va a ser sentencia condenatoria. Recapitulamos, acto de omisión que sanciona las leyes penales. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son sus elementos o componentes? Cada código penal estadual establece de manera clara estos componentes del delito. Pero ¿qué pasa aquí? Que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales utiliza una expresión en su párrafo segundo y en 3 fracciones posteriores nos da una idea. Pero por favor, ayúdenme si son tan amables a interpretar esta expresión que con una sola palabrita puede dar lugar a determinar qué es lo que prima, si el código sustantivo o el código adjetivo. Dice el párrafo segundo, en su sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad bajo los rubros siguientes. Dice que podrá tomar como referencia en su caso. ¿Qué es poder tomar? Si quieres, si no quieres, aquí te doy la idea, facultad potestativa, estás obligado, no estás obligado. Y la fracción primera habla de las causas de atipicidad, la segunda, las causas de justificación, y la tercera, las causas de inculpabilidad. Y entonces a mí me viene a la memoria las enormes definiciones, la enorme enseñanza, la profundidad de la disertación del señor doctor, el señor magíster, exactamente como lo dijo mi amigo don Alberto del Castillo, de todo lo que nos dejó claro por cuanto a lo que la expresión delito significaba. ¿A qué me refiero? Sí, el delito es el acto de omisión que sanciona las leyes penales, lo dice en su obra, pero también nos desglosa y establece cuáles son estos elementos del delito. Si se dan cuenta, el Código Nacional del 405, cuando habla de causas que excluyen el delito, no hace más que referir en específicos apartados, 3 fracciones, los que dan lugar a la atipicidad, los que establecerían la ausencia de antijuridicidad y los que excluirían la culpabilidad. Sin embargo, nosotros sabemos, por ejemplo, que esta regulación nace de una manera muy completa en el año de 1994, 1984, cuando el doctor Moisés Moreno Hernández, gran jurista, y de quien soy su ignorante alumno también, él tenía poco tiempo de haber regresado de Alemania, de hacer un doctorado en Derecho Penal, y deja claro, un legislador con mucha visión, por cierto, le pide ese apoyo, se establecía en el Código Penal Federal, son causas de exclusión que excluyen la culpabilidad, y bueno, y entonces se hablaba de todas las causas que no solo excluyen la culpabilidad, sino también la tipicidad y en consecuencia la antijuridicidad y a veces de la propia conducta. Lo primero que deja claro desde 1984 el legislador secundario, el legislador federal, dice causas de exclusión del delito son las siguientes. Y si ustedes analizan el artículo 15 del Código Penal Federal, pues habrán de darse cuenta ahí que algunas de las que ahí se relatan
excluyen la conducta, otras excluyen la tipicidad, otra de la antijuridicidad e, insisto, como lo dice también aquí el Código Nacional, la culpabilidad. Y entonces yo empezaría por las enseñanzas de mi maestro, cuando dejó claro que esta conducta pudiera ser, dependiendo de la postura que tú asumieras, de la teoría, del tratadista y entre otras cosas de la doctrina jurídica que tú determinaras, una de dos, o un movimiento corporal voluntario que produce un cambio en el mundo exterior, o dos, la manifestación de la voluntad final humana. Y están ustedes pensando en el causalismo y en el finalismo. Bien, exactamente eso nos lo dijo hace muchos años don Raúl Carranca. Estas son las posibles definiciones: un movimiento corporal voluntario que produce un cambio del mundo exterior, o una manifestación de la voluntad final humana que al final, o al término en que se traduce, pues en la realización de una inervación muscular que produce un cambio en el mundo exterior, y nos explica muy bien que había muchas conductas delictivas, o por lo menos tipos penales, que no necesariamente iban a provocar un resultado, que no necesariamente iban a necesitar de una inervación muscular, etcétera, etcétera. Nos habla después de la tipicidad y nos deja claro cómo fue de alguna manera evolucionando el concepto del tipo garantía. El tipo es garante en cuanto a que solo será conducta delictiva lo que la ley establece, y que en consecuencia, esto, por cierto, de derechos y garantías, sigan mucho la obra de don Alberto del Castillo, porque me parece que deja muy claro y se está confundiendo lo que es el derecho y la garantía. El análisis del artículo 1, lo digo con mucho respeto yo por lo que veo, pues, sobre todo en las demandas. No quiero criticar a nadie, no quiero decir nada más que eso, pero hay que tener muy claro lo que es el derecho y lo que es la garantía. Bien, tipo garante. Las personas debemos de saber cuál es la conducta que la norma prohíbe o la conducta que la norma ordena. Y lo decía muy bien nuestro homenajeado, que decía, claro, bueno, pues es que a veces nuestras normas no son prohibitivas. Yo me acuerdo mucho de esa parte de su libro que lo decía. No es un no robarás, no matarás, no, ¿sí me explico? No es prohibitivo. Sin embargo, recuerden su obra, lo decía muy claro, las conductas, los tipos penales siempre subyacen ellas, llevan implícitas una prohibición. Cuando el código te dice: el que prive de la vida a otro tendrá esta sanción, te está haciendo saber, está prohibido privar de la vida a alguien. Al que desapodere de cosa ajena, muebla sin derecho en su consentimiento, está robando, no robes. ¿Sí me explico? Estas formas de enunciación llevan implícitas prohibiciones. En consecuencia, por eso puede afirmarse: los tipos penales establecen la conducta que la norma prohíbe, pero también lo que la norma ordena. A veces la norma te ordena que realices determinada conducta, y esto lo deja claro don Raúl en la expresión de los delitos de comisión por omisión. ¿En qué sentido? A veces, una vez que tú te pones en una determinada situación, estás obligado por el derecho a llevar a cabo una determinada conducta, y estos delitos de comisión por omisión, recuerden, tienen su sustento en lo que la doctrina denomina la calidad de garante que tiene 4 fuentes fundamentales. El primero es la ley, el segundo de ellos el contrato, el tercero el propio actuar precedente, lo que acabas de hacer, ¿no? Y el delito, por ejemplo, de abandono de personas. Alguien que atropella a alguien y huye está cometiendo el delito de abandono de personas. ¿Por qué? Porque la norma lo obliga a que auxilie a la persona a la que acaba de atropellar. Por eso la norma está ordenada. Y la cuarta fuente de la calidad de garante, las relaciones de estrecha comunidad de vida, que lo explicó muy bien con Aristóteles, nuestro homenajeado. Bien, esas expresiones que se iban utilizando, por favor, quiero que piensen en ellas en cada una de las etapas del sistema acusatorio, porque habrá momentos en los que se puede determinar, a ver, ¿es que realmente aconteció esto? ¿Es que no estarían parados desde ahora por una causa de exclusión del delito? ¿Por qué tengo que esperarme hasta la sentencia definitiva?
¿Por qué no lo puedo hacer en un momento previo? Por ejemplo, para una no vinculación a proceso, que conste, son datos de prueba, que solamente su análisis va a ser de manera racional. Lo digo con mayor respeto todavía, lógico. A veces, no se asusten, es mi muy modesto punto de vista, ni siquiera tan jurídico, sino que además es el análisis lógico, pero además racional. ¿Esto me da para, como causa probable para llevar a juicio? Bien, decídelo desde ahí. En consecuencia, me regreso a los componentes del delito. Sí, la conducta que la norma prohíbe o que la norma ordena. Y de ahí nos seguíamos, insisto, con este tipo garante, con el llamado elementos del tipo, que ustedes lo conocen muy bien, son elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos se dividen a la vez en meramente descriptivos y otros elementos objetivos que son normativos. Y ya los elementos subjetivos del tipo serían el dolo, la culpa y los especiales elementos subjetivos en el autor distintos al dolo. ¿Y de quién es esta enseñanza? De nuestro maestro. Lo dejaba claro cuáles eran ellos y nos decía cuáles son meramente descriptivos, cuáles requieren de una valoración ética o cultural y por eso son objetivos normativos, ajenidad de la cosa, cuando era delito me acuerdo cheque sin fondo, etcétera, etcétera. Son todas las cuestiones que va revisando un operador jurídico en el sistema acusatorio para la determinación o no de aquello que tenga que, ojo, decidir y en consecuencia de la postura que tenga que asumir. Este dolo, esta culpa y los especiales elementos subjetivos en el autor distintos al dolo, y me acuerdo, me pareció muy bella la forma como lo explicaba en su libro. Dolo es conocimiento, voluntad de realización de los elementos objetivos del tipo. Entonces son conocimiento, pero también voluntad de realización. Así de sencillo. Yo sé que eso es delictivo, pero tengo la voluntad de realizarlo. Culpa, violación de un deber de cuidado que las circunstancias personales le imponen a la persona. Ojo, especiales elementos subjetivos en el autor distintos al dolo. Intenciones, ánimos, propósitos, deseos. Y como me acuerdo con mucha claridad de esa parte de donde don Raúl Carranca Rivas nos decía, no todos los tipos penales, no todas las conductas delictivas previstas en la norma jurídica, en el Código Sustantivo Penal, hacen o nos exigen todos estos elementos que aquí se relatan. Habrá algunos que no. Dentro de los elementos objetivos, a veces los tipos te piden en los sujetos una calidad o en los sujetos un número. Calidad en el sujeto activo o a veces en el sujeto pasivo. Y lo dejaba claro, no todos los tipos penales, no todos los artículos que hagan referencia al delito necesariamente deben de contener todos estos elementos. Habrá algunos de los que no sea necesario. Para el robo no se necesita la confluencia de 2, 3, 4 o más personas, o como si se necesita, por ejemplo, para la delincuencia organizada. Y lo dejaba claro, calidades en el sujeto activo o en el sujeto pasivo, servidor público, familiar, ascendiente, descendiente, y nos llevaba de la mano en la teoría del delito. Perdón, nos sigue llevando de la mano en la teoría del delito. Bien, antijuridicidad nos deja claro que puede haber varias posturas de la antijuridicidad, una formal, una material. Yo estoy casi seguro que él se decantaba, lo puedo afirmar, por establecer que era la relación de contradicción entre la conducta humana y el ordenamiento jurídico, entre otras cosas, pues porque esa relación de contradicción podía válidamente demostrarse, ojo, y a partir de que se determinara que hubo una acción que fue típica de jurídica, llegábamos, al estadio del injusto penal. El injusto penal es la conducta típica y antijurídica, esta relación de contradicción entre la conducta humana y el ordenamiento jurídico. Nuestro maestro nos dejó desde siempre muy claro, es el único elemento o el único componente del delito, como ustedes le quieran llamar, compañeras y compañeros, que no tiene a la vez componentes o elementos. ¿A qué me refiero? Así como para la acción misma, así como para la tipicidad, pero también para la culpabilidad.
la constatamos acreditando sus elementos o sus componentes, la antijuridicidad no era así porque no tiene componentes, no tiene elementos. Para la antijuridicidad se necesita, es menester, un juicio negativo. Si no emerge a la causa, es decir, al proceso, si no emerge a aquella determinación que tú vas a asumir, porque, insisto, puede ser que estemos todavía en una etapa de investigación, en una carpeta de investigación, es decir, no formalizada, sino inicial, y el Ministerio Público advirtiera, pues es que aquí hay una causa de justificación. Si no emerge ella, la conducta es antijurídica. Y lo dejó claro, las causas de justificación son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, ejercicio del derecho, obediencia jerárquica. Busquen en su libro, ahí lo van a encontrar. Lo que aquí digo es nada comparado con lo que de él van a abrevar. Se los digo de todo corazón. Entonces, deja claro bien, aquí no vamos a acreditar este elemento del delito en base a la constatación de sus componentes, sino el examen es negativo. Y por último, por cuanto a la culpabilidad, nos dejó nuestro maestro muy bien definido, habla del concepto psicológico de culpabilidad y el concepto normativo de culpabilidad. Él también se decantaba, la verdad que yo creo que el código además así lo hace, ¿no? El juicio de reproche que se le formula al autor de una conducta antijurídica en virtud de haber actuado en contra de las exigencias de la norma, pudiendo haber actuado de manera diferente. Y dejo claro, son 3 los elementos de la culpabilidad. El primero de ellos es la imputabilidad, es obvio. El segundo es la conciencia de la antijuridicidad. Y el tercero, la exigibilidad de otra conducta. Esos son sus elementos, son sus componentes. Esta imputabilidad, capacidad de comprender el carácter ilícito de una conducta y de motivarse para actuar de acuerdo a esa comprensión. Segundo momento, la conciencia de la antijuridicidad, con su elemento negativo, error de prohibición. Y la exigibilidad de otra conducta, el derecho penal no exige héroes. En consecuencia, puede ser que a esa persona ya en este último estadio, en este último momento de la exigibilidad de otra conducta, podamos encontrar una causa de exclusión. Y nos pone el ejemplo de la famosa tabla de Carneades. ¿Se acuerdan del filósofo que nos decía? Un naufragio y solamente una tabla, 2 personas, nada más puede sostener a una. ¿A qué voy con todo esto? Todo lo que como enseñanza nos dejó la enorme persona a la que hoy le rendimos tributo. Y como bien decía don Alberto del Castillo, amigo, tiene razón, qué bueno que lo podemos hacer en vida. Bendito sea Dios que lo podemos hacer en vida. Porque esto a nosotros mismos no se nos va a poder olvidar, a nosotras y a nosotros mismos no se nos va a poder olvidar. Bien, estos son cuestiones, sí, doctrinarias, sí, llevadas a libros, llevadas a las expresiones que la doctrina iba construyendo y que los legisladores cada vez digo, caramba, porque no voltean un poco hacia la doctrina, porque estos legisladores están haciendo esto en lugar de voltear a la ciencia del derecho, si lo que están promulgando son normas jurídicas, por Dios, tienen que voltear por lo menos un poquito a lo que la ciencia del derecho es. Ya no quiero hablar más de eso. Bien, una vez este panorama tan genérico, el 405 en su fracción primera lo dice, son causas de atipicidad, la ausencia de voluntad o de conducta. Elimina la conducta, que para algunos es un elemento, para otros está íncito en la atipicidad, no me meto en esa disquisición. La falta de alguno de los elementos del tipo penal. ¿Se acuerdan lo que nos decía don Raúl? Elementos objetivos, normativos, o meramente descriptivos, o elementos subjetivos. Ojo, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre el bien jurídico disponible. Antijuridicidad. El error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible. Bien, creo que, insisto, primaría lo que estableciera la legislación sustantiva a aplicar sobre lo que aquí se dice. Si quieren una solución sencilla, no se ofendan si puede ser simplista, pues es en todo caso, hay que irse por la que tenga una mejor regulación.
y en consecuencia hay que aplicar aquella en la que habrás de encontrar un mayor sentido de la justicia. Causas de atipicidad. Causas de justificación: consentimiento presunto, legítima defensa, esta no es justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. ¿Se acuerdan lo que nos dejó enseñar nuestro maestro? Causas de justificación. Haz un análisis negativo y entonces sabrás si hay antijuridicidad o no. Y la fracción tercera, causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. Recuerden ustedes que en el estado de necesidad son colisiones de bienes jurídicos en donde, dependiendo de qué bien jurídico se sacrifique y cuál se salvaguarda, da lugar a que excluya la antijuridicidad o que excluya la culpabilidad. En el estado de necesidad es justificante cuando el bien jurídico que se salvaguarda es de mayor valor que el bien jurídico que se sacrifica. Es inculpante el estado de necesidad cuando los bienes jurídicos son de idéntico valor, cuando no puedes analizar un mayor o menor valor. En consecuencia, son iguales, va a ser un estado de necesidad inculpante, es decir, excluye la culpabilidad. Y por último, les dejo por favor esta apreciación. De ser el caso, último párrafo, el 405, el Tribunal de Enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida. Y bueno, de ser el caso, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo digo con mucho respeto para el legislador del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto ya lo dicen los códigos penales, efectivamente, las formas de estas realizaciones de los errores, ¿no? El error de prohibición elimina el dolo, pero deja subsistente la culpa, siempre y cuando la conducta que se atribuya admita la forma de comisión culposa. Y eso, ¿quién lo dice en su obra? ¿Quién lo dijo? Y lo repitió tantas veces en su cátedra, el doctor don Raúl Carranca. Estas son posturas, obvio, que sí, es correcto que las asume el legislador. Ustedes decidan, en todo caso, cuál va a ser de mayor importancia. No sé si nos estén escuchando juzgadoras y juzgadores, seguramente sí, o espero que sí, abogados postulantes, abogadas y abogados postulantes. Ustedes sabrán de preferir a la norma que consideren que, ojo, lleva un mayor sentido de la justicia. Bien, el 406, la sentencia condenatoria, fija las penas, medidas de seguridad, y bueno, hay varias disposiciones de esto, ya no quiero tardarme tanto, tengo que ser tan respetuoso como lo fue mi amigo don Alberto del Castillo, mi amigo maestro don Alberto del Castillo, pero el párrafo lo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. El Tribunal de Enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado. Y la culpabilidad no es el único elemento del delito. Antes hay que analizar que la conducta es típica y es antijurídica. Puede ser que por orden cronológico sí, está bien. Veamos lo bueno, ¿qué es lo bueno de esta regulación? Pues sí, compañeras y compañeros, el delito son compartimientos estancos. Nadie puede construir un cuarto piso, primero, después el tercero, luego el segundo y por último el primero. Aunque quién sabe que ahora los ingenieros hacen magia, pero bueno, primero determina si hay acción, después si es típica, luego si es antijurídica y después si es culpable. Son compartimientos estancos. Sería el cuarto piso. En consecuencia ya tendrías que haber determinado que antes esos 3 pisos ya estaban acreditados. Sin embargo, habla de culpabilidad del sentenciado. Pero está la regla, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad, que yo no digo que es solo la culpabilidad para demostrar el delito, sin embargo aquí sí lo dice, corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal de que se trata. Al dictar sentencia condenatoria, se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica, es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho,
la forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. ¿A qué hace referencia este párrafo? Pues a la extraordinaria persona y gran jurista, magíster, que es nuestro homenajeado, el doctor don Raúl Carranca Riva. Todas estas expresiones que aquí se plasman, él durante toda su vida nos las enseñó y lo planteó de manera como siempre lo hizo, con ahínco, con pasión, como nos decía don Alberto, con mucha, perdón por la expresión, espero que no sea muy grosera, con mucha enjundia en cuanto a aquello que tenía que ser, pero las personas apasionadas así son. Pasión que no necesariamente significa de alguna manera ser quizá, ojo, hasta ofensivo. Eso no es así. No, las personas se toman como eso como ofensivo cuando alguien cree que discrepar de su punto de vista es ofenderlo, ya estamos mal. Y estamos mal cuando es alguien que todas las mañanas temprano dice cosas. Ahí sí está en peligro este país, ¿eh? Lo digo tal cual. Bien, aquí hay un párrafo que ya casi quiero terminar con él. La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. Ah, caray. Bueno, correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de una forma de autoridad de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. Nuevamente, nos aglutina todos estos elementos, nos recuerda la postura de la tentativa que bien nos enseñó el doctor Carranca y Riva en cuanto a realización de la resolución delictiva que se traduce en actos externos que no llegan a la consumación, pero que por lo menos constituyen un principio de ejecución de la acción descrita en el tipo. La punibilidad o no de la tentativa depende de la causa por la cual esa conducta no se haya consumado o no se haya ejecutado. Recordar esta teoría de la tentativa que él nos plasma y en el iter criminal nos decía claro, fase interna y fase externa, fase interna, ideación a concepción, deliberación y resolución. Fase externa, actos preparatorios, actos consumativos, actos ejecutivos. Actos consumativos, perdón. Fíjense bien, realización de la resolución del activo que se traduce en actos externos que no llegan a la consumación, pero que constituyen un principio de ejecución. La punibilidad dependerá, ojo, los actos ejecutivos a veces son varios, una de dos, o la persona desiste, y cuando están los consumativos, la persona se arrepiente. Vean en su libro de qué manera tan magistral trata el desistimiento y el arrepentimiento. Son momentos distintos, son encuadres diferentes. Bien, a eso también hace referencia el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lo dice tal cual, en toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de atipicidad, justificación o inculpabilidad. Igualmente se hará referencia a las agravantes atenuantes que hayan concurrido en la clase de concurso de delitos si fuera el caso. Hay enormes disquisiciones y las señoras y los señores jueces de los tribunales de enjuiciamiento están obligados a decir sí o no un catálogo de cada una de estas expresiones. La conducta es típica por esto, antijurídica y culpable. Si están en consecuencia también obligados a hacer una enorme referencia o no de las razones por las cuales no confluye en una causa que excluya alguno de los elementos del delito. Me parece que lo vamos a seguir construyendo. ¿Con qué concluiría? Nada más. Con una postura, que lo digo con el mayor de los cariños y respetos, es algo que no he encontrado por lo igual y porque no he buscado bien en las obras de nuestro doctor homenajeado. Esta cuestión de la inmediación, pero a mí me ha agradado mucho la forma en cómo ya la primera sala de la Suprema Corte lo determinó. La inmediación está expresada como uno de los principios del sistema acusatorio en el artículo 20, él hace referencia al artículo 9 de la inmediación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero quizá no necesariamente es una definición y en consecuencia algo que sea tan completo. La primera sala de la Suprema Corte determinó que son 4 sus componentes cuando analizó esa porción normativa de la fracción segunda del 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer
si era válido o inválido, era constitucional o inconstitucional el que el Tribunal de Alzada pareciera que este 468 en su fracción segunda no le permitía la valoración de la prueba al Tribunal de Alzada. Y analizando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente sobre el recurso efectivo, determinó que esas palabritas del 468 fracción segunda, con relaciones a aquellas cuestiones distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de mediación, había que eliminarlas. Porción normativa que se declaró inválida, porción normativa que se declaró inconstitucional, anclado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto legitima el Tribunal de Alzada para la corrección o incorrección de la forma en cómo se valoraron las pruebas, de la manera en que se llegó a la conclusión si se colmaban o no todos los elementos del delito. Y bueno, me quedaría con eso. No debemos de dejar de pensar que en todo caso cambie un poquito mi postura cuando, o mi tema, perdón, cuando se empieza a atacar la independencia judicial y cuando en muchos sentidos pudiera eso tener mella en los juzgadores. De veras, yo, por favor, los exhorto a que crean en nosotros, los exhorto a que si en todo caso no se ven favorecidos por una determinación, impugnen por las vías idóneas esas decisiones. Pero la diatriba y las expresiones beligerantes, por favor tengamos cuidado de ellas, pero sobre todo no creérselo nada más así. Yo en muchos sentidos estoy esperando una respuesta adecuada de la propia Organización de las Naciones Unidas o del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En consecuencia, yo me quedaría con eso y quizá dos cosas fundamentales. Dijo Eduardo J. Couture, de la dignidad del juez depende de la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país, en un momento histórico determinado, lo que valgan, yo la compongo ahí, las juezas y los jueces como personas. El día que una jueza o un juez tiene miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo. Y concluyo, como segundo momento, con mi enorme agradecimiento al señor doctor, magíster, gran jurista. Soy su discípulo y le doy gracias a Dios por ello. Don Raúl Carranca y Rivas, por tanta enseñanza. Y decirle, doctor, aquí están los frutos de su enseñanza, con todo el alumnado. No, yo no soy fruto. En todo caso sería hasta medio marchito. Pero hemos tratado de aplicar todo lo que usted nos dejó como enseñanza. Me despido, les digo hasta luego a todas y a todas, y nuevamente les agradezco tantas atenciones. Dios los bendiga, gracias, muchas gracias a Prescriptia por esta invitación. Dios los bendiga, muchas gracias.